Hola a todos nuevamente, Aspirato. un gusto tenerlos de nuevo. Este es el espacio donde estamos para aportar a ejecutivos y organizaciones mejores prácticas de desempeño. Y en el programa de hoy vamos a trabajar un tema que nos preguntan mucho los clientes y es cómo desarrollar el nivel de recomendación o niveles de servicio superiores y espectaculares. Y nosotros hemos encontrado en nuestra práctica que hay 5 factores que permiten que esto ocurra. El primero de todos es el definir una cultura de servicio muy estructurada y con todos los pasos claves. Una vez está definida la cultura, lo que buscamos hacer es crear un Customer Journey que nos permita saber cuál es el viaje del cliente en el proceso. Lo tercero que buscamos hacer es definir los comportamientos claves que permitan operacionalizar la cultura y generar que el Customer Journey tenga el nivel de recomendación deseado. Lo cuarto es que haya formación que genere la cultura, ¿okay? Y lo quinto es poder enlazar mediciones que permitan enlazar esto con el negocio. ¿A qué nos referimos? Mediciones como NPS, Customer Effort o satisfacción directa nos permiten enlazarlo con el negocio. Y para tratar este tema, hoy tenemos el lujo de tener una persona que fue consultor de Arthur Ardenser, trabajó muchos años en LAN, desarrollando todos los canales de servicio y toda la cultura de servicio, y hace más o menos 8 meses es el líder y gerente general de Sky Airline, y además es un amigo personal con el que hemos desarrollado muchos proyectos, y la verdad para mí es un placer tenerte, José Raúl. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Es de verdad un placer para mí tenerte con nosotros. Un gusto, Nico. Siempre bueno conversar. Jota, partiendo un poco de lo que contamos y un poco de estos pasos para el servicio al cliente en tu experiencia, que has manejado tantos programas o tantas culturas de servicio, ¿cuál ha sido como para ti esa clave que uno dice, oye, voy a crear una cultura que realmente satisfaga al cliente y genere un nivel de recomendación potente, alto, y que hoy es tan difícil en el mercado en el que nos movemos y en un mercado como el de ustedes que es súper competido? A ver, no tengo la respuesta exacta, claramente creo que nos podríamos quedar hablando largo de esto, pero yo veo 2 factores clave. El primero tal vez es el más complejo, y es que la alta administración entienda el valor que tiene la cultura para la empresa. En general, yo casi que podría catalogar las empresas que valoran la cultura y trabajan en pos de la cultura y las que no lo hacen, ¿ya? Entonces ese es el primer gran factor que yo veo. Y el segundo claramente es la gente. Estamos en una época donde se habla mucho de transformación digital, ¿no? Automatizaciones, pero igual el factor humano sigue siendo clave para poder tener esa cultura que uno puede anhelar tener para conseguir los resultados que uno desea. Porque eso que dices es claro, muchas veces como que la gente está con el ideal de, oye, transformación digital, las personas no importa, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado es que si eso no se vuelve un hábito y una disciplina, la gente finalmente no lo logra. Y me surge preguntarte eso, porque yo he visto las cosas que tú has hecho, que has vuelto muchos comportamientos culturales, has vuelto como que son una rutina, una disciplina, un hábito. ¿Cómo han logrado ustedes eso? ¿Cómo has logrado liderar tú para que se vuelva un hábito dentro de la cultura? Eso es un proceso, toma tiempo, es un proceso largo. Personalmente yo creo que, como te decían antes, tiene que partir por un compromiso de la alta dirección, primero que nada. Segundo, tener el equipo ideal, ¿no? La verdad que es clave tener un equipo que entienda el valor de la cultura, y hay que trabajar para definir desde la implementación de lo que quieras hacer y los mecanismos para controlarlo, preservarlo y que se potencie dentro de la empresa, ¿no? Y eso claramente no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Sino que son cambios profundos en cualquier empresa que lo quiera hacer. Yo me voy a aprovechar que conozco cosas de las que has hecho, y tú propendes mucho porque hay que trabajar mucho con los líderes operativos, por usar un nombre como la gente que está en la operación, los que lideran la operación, y también trabajas mucho en la formación de la gente que atiende, del que contacta con la persona. ¿Por qué eso ha sido tan clave para ti, insertar programas ahí de formación o de generación de técnicas, etc.? Porque a la larga lo que te generan los resultados son las personas que están en contacto con los clientes. Y sin importar la industria en la que estés,
hay un factor común que es la falta de comunicación, que la gente no sabe lo relevante que es de repente su trabajo para conseguir los resultados de la compañía, la cercanía que tiene que haber, y lo tercero, que tal vez es lo más relevante a nivel de los mecanismos para poder lograr la implementación, que la gente entienda y vea herramientas como el feedback como una herramienta que es para beneficiarlos, para que puedan mejorar como personas, y no como una herramienta punitiva, claro, de castigo. o de castigo, como muchas empresas lo he podido ver. Claro. Entonces eso es tremendo, ¿no? Entonces, mi experiencia es esa: en empresas de servicio, las personas son clave. Sí, me acuerdo, nosotros tenemos un caso con un cliente del sector salud, donde hemos llegado a niveles de NPS o de recomendación muy altos, y todo el trabajo ha sido a través de, primero, un poco que la gente entienda el valor de lo que hace en su puesto, ¿no? O sea, si lo haces mal, el impacto es altísimo porque me generas una no recomendación muy alta, lo cual hace que la gente no venga, no se fidelice el cliente, y tiene unos impactos después en el negocio arrolladores. Yo me imagino que en el sector de ustedes una no recomendación es tremenda. ¿Cómo lo viven eso? Mira, hay un punto al que no hemos conversado y que va de la mano con la cultura, y es el propósito. Entonces, yo creo que en la medida que todos y cada uno de los colaboradores de una empresa conozcan su propósito, que el nuestro es poner el cielo al alcance de todos, ¿ya? Genera algo distinto, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque en el común de las empresas, la gente se preocupa más, ¿no?, en el cómo hacer las cosas, en el procedimiento. Cuando la clave, y lo que hacen las mejores empresas de servicio del mundo, no estoy descubriendo la pólvora con esto, es enfocarse en el porqué, propósito, ¿no? ¿Qué cosa es lo que te genera trascendencia? ¿Por qué mi trabajo es importante? ¿Qué pasaría si mi empresa no existiera? ¿Qué cosas estaría perdiendo la sociedad como un todo, ¿no? Claro. Son preguntas que uno puede decir, demasiado filosóficas, demasiado alto nivel, pero la gente tiene sentimientos y la gente se quiere identificar con su empresa. Entonces, en la medida que la gente entiende eso y entiende lo relevante que es, independientemente de lo que haga, lo que termina generando a nivel de satisfacción es tremendo, porque ¿sabes qué es lo que terminas logrando? Terminas logrando conexión emocional con tu empresa, con tu marca. Y eso es lo que hace la diferencia entre las grandes empresas y las que no lo son. Mira, Jota, que es que tocas un tema que nosotros hemos hablado mucho cuando uno vuelve esto operativo y dice, oye, ¿cómo hago que la gente transite de ser un chequeador, por el caso del sector de ustedes, a que realmente entienda que tenemos que poner el cielo al alcance de todos? Que es un tránsito que uno diría, estamos muy lejos. Y muchas veces la gente se centra en cambiar la conducta, ¿no? Oye, no chequees así, sino chequeas así. Como si eso fuera una cosa dicotómica. Es como que no lo hagas así, sino hazlo así, y nunca ha funcionado. Porque la gente no se conecta con eso. Entonces hemos encontrado que tiene que ver mucho con también el propósito y que la gente tenga una identidad diferente. Pero la identidad solo la generas desde cambiar el propósito. No la puedes generar desde cambiar una conducta per se. Eso es espectacular. Oye, y de todo esto que tú has hecho de conectar con propósito y trabajar desde los líderes y todo esto, para ti, ¿cuál es el logro que tú puedes decir, oye, esto es el logro más grande que nosotros hemos tenido o que tú has tenido como líder de servicio y líder de organizaciones? ¿Cuál es el logro que tú dices, oye, esto, si te pudiera recomendar a la gente o contarle mi caso de éxito, qué es ese logro que has tenido tan grande? Mira, te la voy a voltear así: más que logro, satisfacción personal. ¿Ya? Porque logros te puedo contar varios, pero yo creo que partiría viendo el impacto que tienen las personas al trabajar esto. Y cuando hablo de personas en su vida personal, en sus matrimonios, en la relación con sus padres, con sus hijos, porque en la medida que la gente entiende, ¿no?, por ejemplo, la importancia de la cultura, del propósito, y que una compañía uno está para pasarla bien, ¿no?, para sumarse a un bien, no sé, común más alto, eso trasciende. Entonces, yo creo que la mayor satisfacción que tengo es haber podido impactar en personas. ¿Ya? Eso es lo primero. Y lo segundo es poder haber logrado que equipos grandes, masivos, se pongan la camiseta y entiendan realmente hacia dónde quería que se camine. Como empresa, ¿no? Porque no es una visión mía personal. Entonces, en áreas muy grandes, no sé, de más de 2.000 personas,
con gente que no tienes la oportunidad de estarte comunicando frente a frente todo el tiempo, lograr que entiendan, piensen lo que tú piensas, lo que tú quieres, es un desafío gigantesco y es una satisfacción impresionante porque el efecto que después se genera es tremendo, ¿no? Eso es lo que logra transformaciones y cambios culturales, que sin que alguien venga a explicarle, la gente vea cuáles son los usos, las costumbres, las tradiciones, y diga, bueno, aquí se hacen las cosas así, y la gente automáticamente las haga, ¿no? Y después ya reditúa todo con mejoras de NPS, satisfacción, la herramienta que tú quieras, ¿no? Yo te entiendo, José, que al final hablas mucho de definir esa cultura desde un propósito. Pues siempre le has dado mucho énfasis a formar a la gente, a darle todo el training que necesiten para poder operacionalizar esa cultura. Siempre lo has hecho así. Sí, claramente el entrenamiento, la capacitación es un factor clave, ¿no? En las personas adecuadas, obviamente después de un buen proceso de selección, gente que haga un fit, un match cultural importante, pero la generación espontánea es difícil que se dé. Yo creo que claramente siempre tienen que haber pautas. Ojalá poder destinar cierta cantidad de recursos, ¿no? a sacar a la gente del día a día para enseñarles, mostrarles hacia dónde quieres ir, porque es importante su trabajo, adicionalmente a las políticas, a los procedimientos, a las formas como hacer las cosas, ¿no? Y enseñarles también cómo es que se va a medir su trabajo. Claro. Eso también, porque o sea, no es pura buenas intenciones, también hay que medir, hay que conseguir resultados concretos. Claro. Eso que toca no sale de la nada, hay que armar detrás un propósito. Yo creo que todos hemos aprendido el propósito de Simon Sinek, que ha sido como el maestro de todos nosotros en ese contexto. Quiero hacerte una última pregunta, José. Al final mucha gente nos ve en Latinoamérica hablando sobre esto. Y todos estamos en un desafío, todos los que lideramos organizaciones, que es cómo hacemos para llevar a la gente de un desempeño a un desempeño B, entendiendo que B es superior. ¿Cómo hacemos para que la gente que está ahí en su puesto de trabajo, que en muchos casos lo está haciendo bien o lo hace normal, cómo hacemos para llevarlos a un desempeño por encima de lo esperado? Porque eso es como lo que todos queremos, que la gente se desempeñe mucho mejor de lo que lo hace. ¿Cuál crees tú que es el desafío nuestro como líderes o como organizaciones? Y al final muchos líderes nos ven por este canal. ¿Cuál es el desafío que tenemos para lograr ese salto de desempeño? Qué buena pregunta. Yo creo que es una combinación de algunos factores y pasa primero por tener los mandos medios o la persona que controla las poblaciones masivas adecuados en el sentido de que gente que entienda para dónde quiere ir la compañía y que tenga la capacidad de transmitir, porque yo le haría una palabra clave, un concepto clave, que es la comunicación, que a veces uno piensa que es lo más simple del mundo y mi experiencia de repente no es tan larga, pero es difícil comunicar. O a veces comunicas y el mensaje no llega como tú quieres que llegue. Entonces, tener esas personas clave que puedan comunicar es súper importante. Lo segundo, y que mucha gente lo tiene, ¿no? Eventualmente no le funciona tan bien, es tener buenos procesos de feedback, en el cual se haga periódicamente y en la cual la gente salga enriquecida personalmente porque te van a decir cómo mejorar. No es para sancionar, como hablábamos antes, sino que yo te diga cosas concretas y queden tareas concretas de cómo hacer para seguir mejorando. Y lo tercero es medir eso. Si haces que las tres cosas funcionen, normalmente te debería ir bien. Pues está buenísimo, porque hablas del feedback, un poco de tener la gente clave y poderlo medir. Absolutamente. Que no quede como, ay, sí, hicimos esto, pero realmente que se mide y que tenga ese impacto. Así es. Bueno, yo lo encuentro espectacular. Quisiera como abrirte el espacio. Vuelvo, insisto, hay gente que nos está viendo a nivel regional. Si quieres dar un mensaje final de este programa que teníamos hoy de cómo mejorar la experiencia del servicio al cliente, algún mensaje final que quieras darle a la gente nuestra que nos sigue. Si yo tuviera que dar un mensaje de mi experiencia, es trabajar mucho con la gente. Son los que hacen la diferencia y sobre todo la primera línea, la gente que está en contacto, porque ellos son los que tienen las mejores ideas, ellos son los que saben qué es lo que los clientes necesitan, y tener procedimientos en los cuales uno puede incorporar ese feedback que viene de abajo hacia arriba, yo creo que es clave. Uno no tiene que venir necesariamente con una varita mágica, porque la gente que está en contacto con los procesos, con la gente, sabe qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que cambiar. Potentísimo, brutal mensaje. Entonces, oye, yo no puedo agradecerte muchísimo más de lo que te agradezco, de verdad es un lujo poderte tener acá,
poder compartir contigo y haber tenido esta conversación. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por haber participado otra vez en este programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos más adelante. Muchas gracias. Chao.